Reciban un cordial saludo desde la sede del Rectorado de la Universidad Nacional Abierta, acá en la ciudad de Caracas. Altamente agradecido por su cordial invitación a participar en este evento, voy a abordar el tema de la transdisciplinariedad y sus implicaciones para la educación a distancia. Comencemos por señalar que en el ámbito del pensamiento científico, el término transdisciplinariedad tiene una historia y un desarrollo propio, aunque empleado en el año 1970 por el psicólogo, epistemólogo y biólogo suizo Jean Piaget, fue asumido 2 décadas más tarde de manera formal por los participantes en el primer Congreso Mundial de Transdisciplinariedad celebrado en el convento de Arrábida, en Portugal, del 2 al 7 de noviembre del año 1994. En este congreso fue emitido un documento al cual se le conoce como la Carta de la Transdisciplinariedad, tal como nos lo reporta Nicolescu en el año 94. Este documento se inicia con un preámbulo que aglutina una serie de consideraciones a través de las cuales los firmantes expresan la necesidad de asumir un pensamiento transdisciplinario. Entre estas consideraciones se destacan las siguientes: la proliferación actual de las disciplinas académicas y no académicas que conducen a un crecimiento exponencial del saber que hace imposible toda mirada global del ser humano. Todos estos enunciados, digamos, vienen siendo como los justificativos para asumir un pensamiento transdisciplinario. Otro de los elementos considerados allí señala el hecho de que la vida está seriamente amenazada por una tecnociencia triunfante que solo obedece a la lógica horrorosa de la eficacia por la eficacia. Igualmente tenemos la ruptura contemporánea entre un saber cada vez más acumulativo y un ser interior cada vez más empobrecido, conduce a un ascenso de un nuevo oscurantismo cuyas consecuencias en el plano individual y social son incalculables. Y otro de los aspectos que está contemplado allí señala el crecimiento de los saberes sin precedente en la historia, aumenta la desigualdad entre aquellos que los poseen y los que carecen de ellos, engendrando así desigualdades crecientes en el seno de los pueblos y entre las naciones de nuestro planeta. Sobre esta base, el documento expone entonces 15 artículos referidos de manera específica a la noción de transdisciplinariedad. De estos artículos hay 3 que estimo son esenciales para comprender esta noción. El artículo 2 nos señala el reconocimiento de la existencia de diferentes niveles de realidad regidos por diferentes lógicas es inherente a la actitud transdisciplinaria. Toda tentativa de reducir la realidad a un solo nivel, regido por una única lógica, no se sitúa en el campo de la transdisciplinariedad. El artículo 3 también considero que es bien importante. Nos expresa lo siguiente: la transdisciplinariedad es complementaria al enfoque disciplinario. Hace emerger de la confrontación de las disciplinas nuevos datos que las articulan entre sí y nos ofrece una nueva visión de la naturaleza y de la realidad. La transdisciplinariedad no busca el dominio de muchas disciplinas, sino la apertura de todas las disciplinas a aquellos que las atraviesan y las trascienden. El artículo número 5 nos expresa: la visión transdisciplinaria es decididamente abierta en la medida en que ella trasciende el dominio de las ciencias exactas por su diálogo y su reconciliación, no solamente con las ciencias humanas, sino también con el arte, la literatura, la poesía y la experiencia interior. En el marco de estas consideraciones y con la intención de precisar en la medida de lo posible la connotación del término, voy a exponer para ustedes un breve análisis de algunas de las definiciones que sobre transdisciplinariedad se han emitido en años relativamente recientes para, sobre esta base, esbozar algunas de las implicaciones que pudiese tener dichos planteamientos para la teoría y la praxis de la educación a distancia, tomando en cuenta el grado de desarrollo de este campo de conocimiento. Previamente,
permítanme mostrarle el símbolo o la representación gráfica de la transdisciplinariedad y hacer un brevísimo análisis hermenéutico. Esto, pues, de alguna manera facilita la comprensión del alcance del término. Obsérvese en primer lugar que la figura, a manera de estructura, está compuesta por una serie de triángulos equiláteros de diversos colores. El símbolo del triángulo se asocia al número 3, a la Santísima Trinidad en distintas religiones y culturas del mundo. Se asocia a lo sagrado y a lo divino, pero específicamente el triángulo equilátero simboliza la divinidad, la armonía y la proporción. En este símbolo de la transdisciplinariedad encontramos triángulos con la punta hacia arriba que simbolizan el fuego y el sexo masculino y con la punta hacia abajo simbolizando el agua y el sexo femenino. Desde esta óptica simbólica, la transdisciplinariedad nos sugiere el logro o la aspiración humana de alcanzar un conocimiento global, superior y amplio, casi divino, diría yo, por lo complejo de esta meta. Nótese que todo esto viene reforzado por el uso de diversos colores en los triángulos. Observen allí el verde, que se asocia a la naturaleza, la paz, la calma, la generosidad; el azul, que se vincula con la libertad y la armonía; el rojo, que representa fuego, amor, poder, fuerza y emoción; el morado, que se asocia a la sabiduría, la imaginación, el misterio y la magia; y el gris, que tiene una connotación de seguridad, de conocimiento e inteligencia. Toda una combinación de atributos que, si nos ponemos a pensar bien, vienen siendo coherentes con los planteamientos del pensamiento transdisciplinario que se reflejan en las definiciones que a continuación les voy a mostrar. En síntesis, este símbolo nos transmite el despliegue total de las facultades humanas, emocionales y cognitivas para alcanzar lo transdisciplinario, obviando barreras. Pasemos ahora a revisar algunas de las definiciones formales de transdisciplinariedad que han sido emitidas por diversos autores entre los años 1980 y 2013. Aquí les presento los nombres de los autores y el año de la definición. Aquí tenemos, por ejemplo, Edgar Morin, en su obra de 1984, considera la transdisciplinariedad como un esquema cognitivo que permite atravesar las disciplinas o el espacio entre dos dimensiones, donde se evidencia un constante flujo de información, pero que no se ocupa de los métodos. Tenemos la definición de Nicolescu de 1996. La transdisciplinariedad concierne a lo que está a la vez entre las disciplinas, a través de las diferentes disciplinas y más allá de toda disciplina. Su finalidad para Nicolescu es la comprensión del mundo presente, en el cual uno de los imperativos es la unidad del conocimiento. Por su parte, Morphew y de Béchillon, citados por Vilar en 1997, nos expresa que la transdisciplinariedad es el proceso que permite la aparición de nuevos campos de conocimiento a partir del diálogo entre las distintas disciplinas. Garrafa 2004 nos expresa que la transdisciplinariedad está entre las disciplinas, en las disciplinas y más allá de ellas. Pérez Matos y Setien Quesada 2008 nos expresan lo siguiente: lo transdisciplinario rebasa los límites de lo interdisciplinario. Tiene como intención superar la fragmentación del conocimiento más allá del enriquecimiento de las disciplinas con diferentes saberes, que sería pues las multidisciplinas, y del intercambio epistemológico y de método científico de los saberes, que sería la interdisciplina. Chávez Cáceres, en su artículo del 2013, nos señala que la finalidad última de la transdisciplinariedad es la comprensión de la realidad del mundo en toda su complejidad, lo cual sería imposible alcanzar mediante la investigación disciplinaria, por más ambicioso y completo que fuera su diseño. Al realizar un breve análisis de contenido de estas definiciones, podemos afirmar
que la transdisciplinariedad alude entonces a un esquema cognitivo que se ubica entre, a través y más allá de las diferentes disciplinas del conocimiento y que persigue comprender el mundo actual que amerita la unidad del conocimiento dada su complejidad. Transdisciplina implica un proceso de creación de nuevos conocimientos sobre la base del diálogo entre las disciplinas. Esta perspectiva enfatiza que las condiciones actuales del mundo, condiciones físicas, biológicas, sociales y psicológicas, no actúan, sino interactúan recíprocamente. La descripción del mundo y de los fenómenos actuales nos está exigiendo una nueva forma de valoración desde una perspectiva más amplia, con una nueva forma de pensar que reclama encontrar un nuevo paradigma que sea capaz de interpretar la realidad actual. A esto nos lleva entonces la concepción transdisciplinaria. En este sentido, cabe hacer referencia al planteamiento del consultor empresarial Pablo Tigani, quien nos dice que estamos en el fin de la especialización y en el comienzo de la transdisciplinariedad. Ahora bien, especialmente en el campo de la enseñanza, de la educación, Pérez Matos y Setién Quesada, en su trabajo del 2008, enfatizan que la transdisciplinariedad se inventó para expresar la necesidad de una feliz transgresión, como la denominan los autores, feliz transgresión de las fronteras entre las disciplinas, lo que implica la superación de la pluri y de la interdisciplinariedad. Tomando en cuenta estas consideraciones, cabe ahora preguntarnos, ¿qué implicaciones tiene para la educación a distancia lo transdisciplinario? Pudiésemos decir que la transdisciplinariedad como noción y como conjunto de planteamientos tiene implicaciones por lo menos en tres grandes aspectos o niveles de la educación a distancia: la formación académica, en la praxis y en la investigación. Con respecto a la formación académica, siguiendo los planteamientos de Gedeón Serpa y García Yamín en su trabajo del 2009, en el sentido de que la transdisciplinariedad se centra en la dinámica que genera la acción de varios niveles de la realidad a una sola vez y a la misma vez, cabe plantearse entonces un abordaje de la formación académica universitaria a distancia desde esta perspectiva. Un abordaje que busque precisamente el descubrimiento de esa dinámica que, claro está, pasa por el conocimiento disciplinar, por el conocimiento que nos aporta cada disciplina. Que, bueno, si cabe hablar de pasos a seguir en esta dirección, lo preliminar y básico sería el reconocimiento consciente de la complejidad de la realidad. Y la realidad de la educación a distancia como área de conocimiento y como praxis es bastante compleja, aún para aquellas personas o profesionales que, como nosotros, estamos inmersos en ella. Esta complejidad a la que me refiero se ha visto incrementada con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para enseñar a distancia. La muestra más clara de este mundo complejo que tiene la educación a distancia en estos momentos la hemos vivido todos durante la pandemia por COVID-19. De manera súbita y por decreto, los distintos países del mundo vieron en la educación a distancia la posibilidad más viable o la única posibilidad para que el sistema educativo no se paralizara en el globo terráqueo. Tuve la oportunidad de ser invitado en plena pandemia a un ciclo de actividades virtuales organizadas por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y que estuvo dirigida a los profesores universitarios venezolanos de instituciones presenciales. Ahí participaron profesores de universidades presenciales privadas y nacionales del Estado. Fue una experiencia bastante interesante, pues ellos, especialmente en uno de esos foros, expresaron todas sus inquietudes y dudas con respecto a lo que era la modalidad a distancia. Y de una manera bien sistemática he recogido sus impresiones, sus percepciones, sus necesidades de información y hasta sus angustias, dudas e incredulidades sobre el uso de la educación a distancia en plena pandemia. Eso me permitió vislumbrar con mayor amplitud la complejidad de esta modalidad de estudios. Este trabajo lo titulé Educación a distancia desde la presencialidad
en tiempos de pandemia. Para los que están interesados en leerlo, lo pueden consultar en la revista Educación en Contexto, que es una de las revistas de acá de la Universidad Nacional Abierta, Revista Educación en Contexto, año 2021, volumen 7, número 14. Allí pueden tener una visión bastante aproximada de lo que es la educación a distancia para los profesores de universidades presenciales que tuvieron que asumirla. Esto nos da una aproximación, como les decía, a lo complejo que resulta la modalidad en estos momentos. Otro elemento que tiene que ver con la formación académica en educación a distancia nos llevaría a la reflexión sobre un desarrollo más integral de la personalidad de nuestros estudiantes, con una visión más allá de la disciplina en la que ellos se están formando. Pero como ya les dije, para esto también se hace necesario el reconocimiento consciente de la complejidad que amerita otra forma de ver, de comprender y de estar en el mundo. Acá cabría preguntarnos qué papel le da la educación a distancia como modalidad a procesos humanos básicos como la intuición, la imaginación y la sensibilidad humana. Esto es un planteamiento que lo dejo allí a manera de interrogante. Pasemos a ver ahora el segundo aspecto o elemento en el cual la multidisciplinariedad pudiese tener una implicación en educación a distancia, y se refiere a la praxis. Cuando menciono la praxis de la educación a distancia, estoy aludiendo especialmente al funcionamiento de las instituciones universitarias fundadas en esa modalidad. Observo que en las grandes universidades a distancia que existen en el mundo, la tendencia es a seguir un modelo industrial, y la Universidad Nacional Abierta no escapa a eso. Esta orientación, este enfoque genera una concentración de poder en los niveles centrales por encima de los niveles donde se despliega la educación a distancia, es decir, en la praxis propiamente dicha de ella. Estimo que a estas alturas, en las distintas unidades, en los distintos núcleos, o en el caso nuestro de la Universidad Nacional Abierta, los centros locales, se ha venido desarrollando un estilo de conducción o despliegue de la modalidad a distancia que es propia, adaptada a cada región. La universidad es una sola, pero estimo que ya es tiempo de generar un diálogo, un intercambio de saberes propios de esta modalidad, y para esto es fundamental la participación y la interacción con aquellos actores sociales que de manera directa conducen la educación a distancia. El enfoque transdisciplinario sería una buena alternativa. Y con respecto a la investigación, hay dos elementos que considero esenciales. En primer lugar, la indagación de los elementos subjetivos inherentes a esta modalidad, en especial los que se refieren a los actores sociales fundamentales, profesores y estudiantes. Este tópico sigue siendo uno de los menos explorados, de los menos abordados por los investigadores en el campo de la educación a distancia. En lo personal, yo sigo de cerca con mucha frecuencia la tendencia o las tendencias de la investigación en educación a distancia, y puedo decirles con propiedad que el énfasis actualmente todavía se coloca en el área de diseño y medios en educación a distancia, es decir, en el cómo y no en el quién. Lo transdisciplinario, nos dice Pérez Luna, Moya y Curcu en su trabajo del 2013, permite incorporar saberes subestimados por los cánones disciplinarios. Pero no solo saberes, sino también identidades, formas de aprender, maneras de concebir el conocimiento, hibridaciones culturales, transmisión de experiencias. En todos estos elementos ha insistido de alguna manera y desde su perspectiva el paradigma cualitativo y especialmente la fenomenología. Dentro de la investigación, la transdisciplinariedad reside y comienza en la actitud del científico, de cualquier disciplina, en la actitud de quien realiza la investigación para captar la realidad compleja y dentro de ella identificar y delimitar el problema de investigación con una visión de conjunto y un pensamiento complejo. Quiero cerrar mi intervención expresándoles que como universidad a distancia considero que hemos tenido una transformación en la praxis de la modalidad, tal como nosotros la concebimos y como nosotros la hemos construido en esta institución. La muestra más clara, ya se los mencioné, la muestra más clara la hemos dado durante la pandemia. Pienso que hemos creado una institución más compleja de lo que ya era.
En esto es fundamental el papel que ha jugado nuestro personal, todo el personal, pero especialmente los profesores, quienes permitieron que esta casa de estudios pues continuara y continúe en pie a pesar de las circunstancias que todos conocemos. Una de las tareas que tenemos de inmediato es el cambio de perspectiva. Y a propósito de esto, les dejo el pensamiento de Basarab Nicolescu, quien nos señala: la transdisciplinariedad es una tentativa por conseguir el equilibrio entre el saber y el ser. Muchísimas gracias por su atención y les deseo el mayor de todos los éxitos en este congreso organizado por el Centro Local Aragua de la Universidad Nacional Abierta. Mis saludos.